considerado por algunos como un mandamiento de Dios y por otros como una aberración sexual, ya que al mismo tiempo que muchos personajes del Antiguo Testamento practicaban la poligamia, el libro más sagrado, la Biblia o la Torá, la condenan, y al mismo tiempo diferentes religiones alrededor del mundo la practican. Y aunque no lo creas, todo esto lo hacen supuestamente en el nombre de Dios, ya que enseñan, predican y consideran que la poligamia es el verdadero mandamiento que Dios dio a los hombres sobre la tierra. Pero ¿qué tan cierto es esto? ¿O qué tanta mentira y fanatismo posee? El día de hoy, en la Biblia dice, te invitamos a conocer la poligamia. ¿Es acaso una verdadera aberración sexual, inmoral e innatural, o mandamiento divino, necesario e indispensable para lograr la salvación de nuestras almas inmortales? Recuerda, esto es La Biblia Dice con Josué García y comenzamos ahora. Primeramente hablemos de qué es la poligamia. La poligamia es un término antropológico que se refiere a que una sola persona está casada con muchas personas a la vez. Se puede dar en dos sentidos. Se puede dar en el que un hombre tenga muchas mujeres o en el caso de que una mujer tenga muchos hombres. En el caso de que el hombre tenga muchas mujeres, se le conoce como poligamia, y en el caso de que la mujer tenga muchos hombres, se le conoce como poliandria. Aunque debemos de reconocer que es mucho más frecuente encontrarnos casos de poligamia que de poliandria. Otro detalle muy importante que debemos de mencionar es que en la poligamia las mujeres tienen que aceptar que el varón tenga otra mujer aparte de ellas. Si no lo hacen, el varón se ve imposibilitado, pero si ellas aceptan, puede tener tantas mujeres como las mujeres que ya están casadas con él se lo permitan. En otras palabras, el término polígamo también se utiliza para describir relaciones íntimas simultáneas con el pleno consentimiento de todas las personas que están involucradas en la relación sexual, ya sean 1, 2, 3 o 4. Ahora permíteme decirte que la poligamia está prohibida en la mayoría de países del mundo, ya que no está reconocido como algo muy sano y más bien se ve como una desviación sexual bastante grave. Pero hay otros países que la aceptan y la viven día con día. A continuación te mostraré algunos de estos países y las religiones que practican la poligamia. Según una ley de estatus personal firmada en el año de 1959, el gobierno de Irak permite que un hombre de alta posición económica pueda contraer matrimonio con cuantas mujeres le plazca. Otro de los países que tiene arraigada esta costumbre de la poligamia es el país conocido como la India, ya que tiene amplias raíces musulmanas. En otras palabras, del Islam ortodoxo. Incluso algunos hindús han llegado a convertirse al Islam para poder tener hasta 4 esposas. Y aunque la poligamia no es legal en la mayoría de los países del mundo, también se practica en Libia, donde tampoco es legal. Otro de los países que practica la poligamia es Uganda. De hecho, sigue siendo parte de la cultura y de las tradiciones en algunas comunidades rurales. Y si tú crees que los países desarrollados están exentos de esta práctica, permíteme decirte que no, ya que en Estados Unidos, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, conocidos como mormones, en su pasado también practicaron la poligamia, lo cual fue el detonante para que esta religión fuera rechazada y perseguida continuamente por sus prácticas inmorales. Porque seamos sinceros, ¿te gustaría que el vecino que está al lado de tu casa tuviera 6 esposas y que tus hijos continuamente vieran como un hombre podía tener 6 mujeres, mientras que tu matrimonio era un matrimonio normal con una sola mujer? ¿O que una de tus hijas se casara con el vecino que ya tenía 10 esposas? ¿Qué te parecería esto? Y que los hijos de este mismo pretendieran a las mujeres de tu familia, tal vez no sería de tu agrado. ¿Crees que sería un buen ejemplo para tus hijos? Pues lo creas o no, a principios de la década de 1840, José Smith, profeta y líder de la iglesia mormona, da este mandamiento, el del matrimonio múltiple y la poligamia para los miembros de la iglesia mormona, por supuesto, lo cual es muy mal visto por la gente y por las religiones circundantes.
una abominación, una práctica en la que un hombre estaría con tantas mujeres como pudiera mantener. Y es por eso que a partir de 1862, el gobierno de los Estados Unidos promulga una serie de leyes para forzar y para frenar la poligamia dentro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, al grado que si esta práctica no es abandonada, mandarían el ejército. Y es por eso que en el año de 1890, el profeta mormón William Woodruff, profeta de la Iglesia mormona, expidió el manifiesto con el cual se dio fin a la práctica del matrimonio plural en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ya que para el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, la práctica de la poligamia era abominable e ilegal. Y esto crea una división entre los miembros de la Iglesia mormona, ya que unos que estaban a favor de la poligamia se separan de ella, creando un grupo fundamentalista mormón que seguían fieles a la práctica de la poligamia, desafiando las leyes civiles de Estados Unidos, y por otro lado, los que seguían fieles a las palabras del profeta mormón, quien les dijo que por inspiración divina y revelación de Dios tenían que dejar de hacer esta práctica, convirtiéndola en algo prohibido en la iglesia, pero que se llevaba a cabo a un nivel más elevado, ya que los mormones piensan que la pluralidad de esposas es fundamental para llegar a la perfección del hombre y que se sigue en los cielos. En otras palabras, una vez muertos, ellos seguirán practicando la poligamia arriba, en el cielo con Dios, en un nivel más alto, a lo que los mormones le llaman un nivel celestial o un nivel más cerca de Dios, porque la poligamia se vive en los cielos. Dejan de seguir esa práctica de tener muchas mujeres, pero que curiosamente Jesucristo nunca practicó, nunca nos habló de ella y nunca nos dijo que era un mandamiento de Dios. En otras palabras, Cristo nunca predicó sobre la poligamia, ni que era necesaria para nuestra salvación, y mucho menos que sería la manera en la que viviríamos después de esta vida, ya que si Cristo no lo hizo, no tenemos por qué hacerlo nosotros. Pero dejemos los datos biográficos de lado y vayamos a lo que realmente nos interesa. Vayamos a la Biblia. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia en el Antiguo Testamento sobre la poligamia? Primeramente me gustaría decirte que el rey David practicó la poligamia. Sí, estamos hablando del mismo David que derrotó al gigante Goliat para guiar al pueblo de Israel, pero también estamos hablando del rey David, que fue el padre del hombre más sabio sobre la tierra, que fue el rey Salomón, que por cierto también practicó la poligamia. Pero hablemos primeramente del rey David. David tuvo varias esposas a lo largo de su vida, y aunque no sabemos con certeza cuántas esposas en total tuvo el rey David, las Sagradas Escrituras mencionan que tuvo 8 esposas. Claro que es muy posible que haya tenido muchas más esposas, lo cual lo convertía en un rey polígamo que estaba al servicio de Dios, según la Santa Biblia. Pero superando a su padre, y por mucho, y me estoy refiriendo al hombre más sabio sobre la tierra, Salomón, él tuvo legalmente 700 esposas, más 300 concubinas, tal y como nos lo dice el libro de Primera de Reyes en el versículo 11. Al rey Salomón le gustaban mucho las mujeres, especialmente las que venían de otras partes del mundo. Además de la hija del faraón, tenía muchas mujeres hititas y mujeres de los moabitas, amonitas, edomitas y sidonios. El Señor le había dicho al pueblo de Israel: no debes casarte con mujeres de otras naciones. El hacer eso te llevará a seguir a los dioses de otras naciones. Sin embargo, Salomón se enamoró de esas mujeres. Y pon mucha atención en lo siguiente que voy a leer, ya que es donde se encuentra el número exacto de mujeres que tuvo el rey Salomón. Él tuvo 700 esposas, hijas de otros jefes de estado, y 300 concubinas. Pero si retrocedemos un poco más en el pasado, podremos ver al profeta Abraham, quien tuvo 2 esposas, pero además de tener 2 esposas, tuvo muchas concubinas. Y además de las concubinas, también tuvo muchas siervas. Pero pongamos algo en claro: el hecho de tener muchas esposas para muchas personas es una abominación, que no solamente es una práctica muy desagradable, sino que también afecta psicológicamente a las personas involucradas en esta práctica, que afecta la mente y el alma. A propósito, ¿sabías que en ninguna parte de las Escrituras, ya sea en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, se menciona que la poligamia fuera un mandamiento indispensable para lograr la salvación de nuestras almas? Y si no me lo crees, vayamos al Evangelio de Jesucristo y veamos qué fue lo que el Salvador nos dijo al respecto. Teniendo en cuenta que la poligamia se practicaba en el Antiguo Testamento,
que estaba regido por el antiguo pacto que Dios había hecho con el pueblo israelita, pero ahora las cosas cambiaban, ya que en el Nuevo Testamento, el nuevo pacto y el nuevo convenio, Jesucristo estaba a la cabeza, y Jesucristo se expresó de la siguiente manera. Y es aquí donde Jesús dice: no penséis que he venido para abogar la ley de los profetas, no he venido para abogar, sino para cumplir, porque de cierto os digo, que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Y esto lo podemos encontrar en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 17. En otras palabras, nos dice que el Salvador no vino a cambiar la ley de los profetas, sino a perfeccionarla. Ya que había un nuevo pacto, la gente estaba preparada para una ley que estuviera a la altura de este nuevo pacto, no invalidando lo anterior, sino perfeccionándolo. Ya que los mandamientos de Dios estaban transquiversados, estaban confundidos y errados, exagerando cosas que eran sencillas, minimizando las cosas que eran grandes. Había un evangelio, pero un evangelio adulterado por las creencias y las tradiciones que los mismos hombres habían implementado como verdaderas, siendo inventadas por ellos y tomándolas como un verdadero evangelio cuando Dios ni siquiera las había instituido. De hecho, nuestro Señor Jesucristo nunca mencionó que la poligamia fuera algo esencial para nuestra salvación o que fuera sumamente importante, como nos lo quieren hacer creer los polígamos. También Jesucristo dijo lo siguiente: por la dureza de corazón de ustedes, Moisés les escribió este mandamiento, pero desde el principio de la creación, Dios los hizo varón y hembra. Por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Mateo capítulo 19, versículo 4 al 5. En otras palabras, Jesucristo es muy específico diciendo: varón y hembra, una sola carne, una pareja, un matrimonio, dándonos a entender que la poligamia no es importante para nuestra salvación, ya que de hecho cuando Dios la puso y la instituyó en la tierra fue en contadas ocasiones y bajo circunstancias específicas. Así que no te preocupes, para nosotros y para Jesucristo no es importante. Recuerda que la única escritura escrita directamente por el dedo de Dios y no por profetas ni ningún hombre, sino de Dios en persona, se encuentra en los 10 mandamientos, en los cuales Dios nos da su posición y dice: no cometerás adulterio y no desearás la mujer de tu prójimo. En otras palabras, nos denota que solamente debemos de tener una mujer, y las mujeres a su vez solamente tienen que tener un varón, dando hincapié a la fidelidad entre hombre y mujer y varón, pero de ninguna manera toca el tema de tendrás muchas esposas o practicarás la poligamia o la poliandria, dándonos a entender que esos mandamientos no nos han sido dados y ya no son necesarios. Y si alguien te quiere engañar diciéndote que el matrimonio plural es una prueba de fidelidad hacia Dios, y aunque es muy difícil para ti y para tu esposa cumplir el mandamiento de la pluralidad de mujeres, pero tienes que hacerlo para demostrar tu fidelidad a Dios, te diré que eso es falso, ya que el mismo Jesucristo nos dijo que Él no quiere sacrificios sino misericordia, y esto es torcer el evangelio del Señor a favor de una ley que en este momento es abominable y no es buena para ti, ya que está prohibida por los mandamientos del Señor y por el mismo Jesucristo, demostrando que la fidelidad se demuestra solamente a una pareja, porque cuando son muchas parejas ya no hay fidelidad. Y en ese caso Dios no hubiera creado al hombre y a la mujer, a Adán y a Eva, sino hubiera creado a un hombre y a muchas Evas. Así que ya lo sabes, si este video te ha gustado y sientes que ha sido de provecho para ti, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, comentar y darnos like, ya que es la única manera en la que la plataforma de YouTube dará nuestros videos a conocer a más personas. Sin más ni más me despido, yo soy tu amigo Josué García y esto es La Biblia Dice. Nos vemos hasta la próxima.